Esta mañana quiero continuar nuestra exposición en el libro de Hebreos. Como tuvimos un sermón dedicado a las elecciones, hablamos del aborto y ya hemos pasado con este tiempo y me siento obligado a hacer dos observaciones muy rápido antes de entrar al sermón de lleno. Número uno es que Dios ha sido muy misericordioso con nosotros en el hecho de que no ha permitido Kamala Harris ser presidente de este país. En la observación número 2, todos tenemos mucho trabajo que hacer. Lo miré ese martes y es fácil pensar, sabes, los Estados Unidos se ha convertido en un partido conservador, en un país bíblico, pero cuando ves el mapa, sí ganó en muchos de los estados, pero hay otros estados donde se ha ganado otra mentalidad. Y sí, gracias a Dios porque estamos moviéndonos en la dirección correcta, pero nos damos cuenta que en algunos estados, que en estados donde se ha votado por Trump, también se ha votado por aborto: Arizona, Missouri, Montana, Nevada. Sí, aunque ganó Trump, también se ha votado ejecutar y asesinar niños en el vientre de sus madres. Tenemos todavía mucho trabajo que hacer. Sí, Dios ha sido tan misericordioso con nosotros. Ha prevenido que la maldad llegue a tomar el poder. Gracias a Dios por eso. Pero no veamos esta semana solamente como una mayor victoria. Sí, es una victoria, pero es una oportunidad para trabajar y continuar el reino de Dios en esta tierra. Porque te guste o no, los Estados Unidos no es un país limpio. No con gente votando positivamente por el aborto. No quiero ser político aquí, pero creo que tiene que ser dicho. Es una gran victoria lo que ha acontecido, pero es un recordatorio que hay tanto trabajo que hacer en este país. Así que alabemos a Dios, que ha sido misericordioso, que ha prevenido, pero también pedir perdón porque hemos permitido tanto genocidio en este país. Al haber dicho esto, por favor abran sus Biblias en Hebreos capítulo 13. Una vez más, empezaremos a ver la exposición de este texto glorioso del versículo 10 al 16. Nuestro anciano Juan ha predicado ya, pero hay tanto contexto que continuar. Ponerlo en términos simples, en este texto se dice: ¿qué debo de hacer ahora? ¿Qué hago ahora? El autor del libro de Hebreos ha gastado tanto tiempo diciéndonos que Cristo ha cumplido todo en del pacto antiguo. Él es nuestro sacerdote, nuestro rey. Él es el cumplimiento del tabernáculo, de los sacrificios. Ha cumplido el antiguo pacto y ha establecido un nuevo pacto donde Él es el mediador. Todo lo que se habló en el antiguo pacto como sombras e ilustraciones, Jesucristo es el cumplimiento. Y desde una perspectiva judía, pudieran ellos preguntarse: ¿qué hago ahora? ¿Qué debo de hacer ahora? Porque iba al tabernáculo, al templo con mis sacrificios, con mi cordero, tantas leyes ceremoniales que mantener. Llegaba al altar como símbolo de la justicia de Dios para estar en paz con Dios. Pero ahora me estás diciendo que Jesucristo es mi sacerdote, que Él es el sacrificio, que Él es el cumplimiento del templo. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago?
Creo que cuando vemos esta sección de las Escrituras, ahora que Jesucristo ha cumplido todo, los judíos que estaban tan tradicionalmente apegados, ahora se preguntan, ¿qué hago? ¿Cuáles son mis responsabilidades con mi Señor ahora? Hebreos 13, versículo 10 dice, tenemos un altar, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. El autor dice, tenemos un altar, del cual no tienen derecho de comer los sirven al tabernáculo. Tenemos un altar, del cual no tienen derecho de comer los que sirven. En el antiguo sistema, el enfoque de todo el sistema religioso era el templo, ¿verdad? El templo era la imagen del antiguo pacto, representaba la misma presencia de Dios a los judíos de ese siglo. Dios nos dice que creó al hombre perfecto, ha caído en Adán, y Dios implementa una ley, da un sistema ceremonial, da un templo para restaurar al hombre. Y para el judío el templo era todo. La presencia de Dios era de infinita valor y propósito. Los israelitas no podían llegar a Dios de la manera que ellos quisieran, no. Tenían que aproximarse a Dios de la manera que Dios decía, a través de los sacrificios del templo, a través del altar. Esa es la imagen central. El tabernáculo, el templo. Era el tabernáculo y la presencia de Dios donde Dios residía en esa arca de la alianza. Y yo sé que han sido unos meses, pero si recordamos, vemos todo el tabernáculo y vimos que cada cosa que estaba en el tabernáculo estaba puesta ahí con un propósito. Dios, el decreto de Dios, cómo debía ser construida, y Cristo vimos cómo cumplió con todas estas sombras. Era necesario para el pueblo judío ver esto. El autor entonces nos dice en el capítulo 12 que todas esas imágenes del templo pronto serán destruidas. Y Hebreos 8 se nos dice que el antiguo pacto representaba el templo, caería, sería destruido. Entonces este tipo de lenguaje obviamente para el judío del primer siglo le preocupa. Al judío ese templo era todo. Entonces se preguntaba, ¿qué voy a hacer sin un templo? ¿Cómo puedo acercarme a Dios? ¿Cómo puedo tener paz con Dios si no hay un templo, si no hay un sacrificio, si no hay un altar? ¿Cómo puedo estar bien con Dios? Necesito mi sacerdote, necesito mi altar. ¿Cómo puedo entrar a la presencia de Dios si no tengo ya un altar? Eso es lo que el judío se preguntaba, y pienso que es esa preocupación que se nos dice, tenemos un altar. Sí, sí tenemos un altar. No como el altar que está en el templo, donde se requiere un sacrificio continuo
derramar sangre, pero tenemos el verdadero altar. Tenemos el altar cristiano. El autor nos dice, ¿qué es este verdadero altar? Versículo 11. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Jesús también sufrió afuera para santificar al pueblo por su propia sangre. El autor nos dice que el cristiano tiene un altar, así como los judíos en el antiguo pacto, los israelitas en el templo, y ahora el autor dice, cristianos, tienes un altar también. No es un altar hecho de oro, donde la sangre de animales es derramada, es un altar diferente. El autor nos dice, hay una comparación entre el antiguo y el nuevo pacto y sus sacrificios. Hay una distinción. En el antiguo eran animales, en el nuevo es el Señor mismo Jesucristo. ¿Viste? Porque los cuerpos de esos animales, cuya sangre a causa del pecado es introducida, son quemados fuera del campamento. En el antiguo se derramaba la sangre, pero sus cuerpos eran sacados para ser quemados. Y no estamos hablando aquí de cualquier sacrificio, de sacrificios diarios que hacían los sacerdotes. Si conoces la ley en el Antiguo Testamento, había diferentes tipos de sacrificios. Traerían sacrificios como ofrendas de paz, de culpa. Lo harían diariamente. Y el sacerdote, de hecho, comía esos sacrificios. Era parte del pago como ser sacerdote. Si eres un sacerdote, de donde tomas los nutrientes, era comiendo de los sacrificios que traían la gente al templo. Pero no es este sacrificio del que se habla, del sacrificio del día de expiación, porque en ese día no se comían. Tenían que ser removidos y ser quemados. Cada parte de ese animal era quemada. Ese es el sacrificio del que se está hablando aquí en Hebreos 13. Levítico 16, si tienes tu Biblia, Levítico 16, del versículo 26 al 27. ¿Qué tenía que hacerse con esos sacrificios en el día de expiación? 27 y 28 dice, y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevado al santuario. Quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Cada parte era quemada. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. No olvides el contexto aquí. Se nos dice que el cristiano tiene un altar, así como los judíos tienen un altar. Y nos dice que también de este judío altar, estos sacrificios eran sacados y eran quemados. Y ahora en versículo 12, ¿dónde está este altar? Versículo 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Qué es un altar? ¿Qué es un altar? Un altar es donde alguien hace sacrificio, donde sangre es derramada para su Dios. El autor nos dice que Jesús ha muerto en el verdadero altar, en la cruz, en el Galgota. No es adentro de las puertas, es afuera también. La cruz no es adentro del templo, pero fue sacrificado en el verdadero altar.
la cruz que estaba fuera de las puertas. Noten el versículo 10 se nos dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Ese sacrificio o esta declaración debió herir a los judíos del primer siglo, porque esta carta a los hebreos está hablándoles a judíos convertidos que quieren ir atrás al templo, atrás a los templos, a los sacrificios, al sacerdocio. Y todos estos convertidos judíos decían, ¿puedo ser cristiano y aún todavía ser atado a estos sacrificios? ¿Puedo ir al templo? ¿Puedo tener a mi sumo sacerdote? ¿Puedo mezclar el cristianismo con el judaísmo? Y el autor dice, no, no puedes. No puedes mezclar el judaísmo con el cristianismo, porque el cumplimiento es en Cristo, y aún quedarte con las meras sombras. Tenemos un altar del cual ellos no tienen derecho. Aquellos que sirven en el tabernáculo no tienen derecho de comer. Ahí al corazón, no solamente porque si lo haces, si continúas sirviendo en el templo, no tienes derecho de comer en el verdadero altar que es la cruz. No tienes derecho del trabajo de la cruz. Y en el versículo 12, ¿qué pasa en ese altar? ¿Qué pasa en ese altar? Es donde santifica a su pueblo por su propia sangre. Si continúas en las sombras, no hay sacrificio por ti. No tienes derecho a ese verdadero altar. Y déjame decirte, como un punto de aplicación, no solamente se aplica a judíos del primer siglo, el contexto obviamente es al judío primeramente, pero muchos de nosotros estamos tentados a ir atrás, a ir al templo y traer un cordero. Pero es una verdad universal. Si pones tu confianza en cualquier cosa que no sea Jesucristo, el autor dice no tienes derecho a aproximarse a este altar. Esta fue la exclamación de la Reforma 500 años atrás. Martín Luther y Juan Calvino enfatizaron y hablamos mucho todo el tiempo. Sola escritura, sola la fe. Pero hay otra exclamación que nunca hablamos que es Cristo nada más, solo Cristo. Y en su contexto estaban diciendo esto porque la iglesia romana católica, para tener salvación decían tienes que ir a misa, necesitas al Papa, necesitas los sacrificios de la Eucaristía, y los reformadores decían, dijo nada más Cristo. Nada más me va a salvar la Eucaristía, ninguno, ni el Papa, Cristo, nada más. Y tal vez quieras ir atrás a las ceremonias o a la Iglesia Católica, pero te puedo decir que puedes poner tu fe en Cristo y no encontrarás salvación allí. La salvación es encontrada nada más en el verdadero altar, que es la cruz, solamente Cristo. Ponemos nuestra fe en nuestro trabajo, en la moralidad, en nuestro dinero, en nuestros hijos, en cualquier otra cosa que son poderosos. Pero nuestra fe es en Cristo y en Cristo nada más. Y si no es así, el autor de Hebreos nos dice, así como aquel judío inconverso no tienes derecho a venir al verdadero altar, que es la cruz. Versículo 13. El autor entonces ahora nos dice qué tenemos que hacer. Salgamos, así como Cristo fue echado, así como todos los sacrificios fueron echados y quemados. Ahora se nos dice qué hagamos en luz de este hecho. ¿Cuál es nuestra respuesta al trabajo de Cristo? Salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio.
Desde que Cristo ha salido de la ciudad, afuera del campamento, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Salir fuera del campamento con Cristo. Es una declaración única. No sé cuántos de ustedes han estado escuchando los sermones de este libro, pero el autor siempre se nos dice entrar a mi presencia, entrar al Santo de Santos, entrar a Sión, entrar al reino de Dios. Ven al trono de gracia, pero esta es la única vez en el libro de Hebreos que dice salgamos a Cristo. Hay una gran verdad aquí, hermano mío. Cristo no nos trae a Él para hacer estatuas. Dice, no entra a mi reino, a mi lugar santo, y solamente ahí espera. Siéntate y espera por el rapto. No, dice, salgamos. Y el contexto, el enfoque es, para los judíos, Jerusalén y el templo era su lugar seguro, era lugar de protección. Eran perseguidos por ser cristianos. Era su lugar seguro. Y el Señor dice, salgan de su lugar de protección. Dejen Jerusalén. Salgan de su zona de confort y familiar y sigue a Cristo. Eso es lo que nos dice Jesucristo en los evangelios. El Señor dice, entonces Jesús le dice a sus discípulos, si alguno viene detrás de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Por cualquiera que quiera ganar su vida la perderá, pero cualquiera que la pierda por mi nombre la ganará. Si eres seguidor de Cristo, lo sigues hasta la muerte. Tienes que negarte en tus pecados, tienes que negarte, tienes que salir y seguir a Cristo. No solamente esto, pero esas son las instrucciones de la iglesia en Mateo 28. Jesús se sentó con toda autoridad. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. Dios no nos llamó de las tinieblas a la luz para que nos sentemos en nuestros sillones esperando un escape. No, nos sacó de las tinieblas para salir y reinar, venir a mi descanso, a mi presencia y salir a Cristo. No te quedes ahí sentado. Por lo tanto, salgamos pues fuera del campamento, llevando su vituperio. Hacer que llevando su vituperio, aguantando. Cuando salimos del campamento no esperamos amistad o abrazos. Cuando salimos del campamento esperamos pelea, esperamos, en otras traducciones, abusos. Estamos para seguir a Cristo y sufrir con Él, dicen las Escrituras. Dice en Filipenses capítulo 3, en Romanos 8, Jesús dice, si el mundo te odia, nota que primero me odió a mí antes que a ti. Si amas al mundo, el mundo te amará, pero porque no eres del mundo, pero te he escogido, el mundo te rechazará. Recuerda la palabra que te he dicho. El sirviente no es más grande que su Señor. Si me han perseguido, te perseguirán. Pero si obedeces mi palabra, prevalecerás. Así que espera hostilidad cuando salgas del campamento. Hablamos de las clínicas de aborto en McAllen. Solía ir allí con mis amigos de la iglesia años atrás. Y predicamos la verdad. Hablamos con mujeres jóvenes, no mates a tus hijos, no tienes que hacer esto.
Y nadie nos quería ahí, nos odiaban. Y nuestra iglesia aquel tiempo, deberías de parar de decir asesinato porque es ofensivo. Debes de decirle que Jesús les ama, se nos decía. Pero si predicas la verdad, si sigues a Cristo, el mundo no será amigable contigo. Te despreciará, será hostil. En el martes pasado tuvimos tantos demócratas que nos odiaron al sacar nuestros carteles diciendo que el aborto es asesinato. Nos reprocharon que no amamos a este país, a estas mujeres. Estamos llamados para salir de nuestra zona de confort, seguir a Cristo y predicar su evangelio. Y cuando hacemos esto, esperemos hostilidad. De hecho, si no hay hostilidad, tal vez no estamos predicando el mensaje verdadero, porque el mundo nos odia porque primero han odiado a nuestro Señor. Espera hostilidad, espera tribulación. Versículo 14 dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. El autor nos dice a los judíos, la ciudad de Jerusalén no iba a ser una ciudad permanente. Esa ciudad que Dios ha tomado, sal de ahí, no es una ciudad permanente. No quedes ahí bajo ese sistema religioso, pero busca el reino de Dios, busca la ciudad por venir. Hemos hablado mucho de este contexto, donde hablamos de la fe de Abraham y cómo Abraham entró a la tierra prometida como un extraño, como un alienígena. Pero estaba buscando la ciudad por venir. Y las palabras que se usa, que es una ciudad donde Jesucristo es el arquitecto, la verdadera Jerusalén. También se nos dice el capítulo 12, has venido al monte Sión, la ciudad Jerusalén celestial. ¿Recuerdas? Dos montes, monte Sión y el monte Sinaí. La antigua Jerusalén y la nueva Jerusalén, que es por venir. Y el pasaje que más se nos viene a la mente es Gálatas capítulo 4, versículo 1, donde Pablo, grandes palabras, Gálatas capítulo 4, Pablo dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. ¿Quién eran esos 2 hijos? Ismael e Isaac. Uno de la esclava de Agar, el otro de la libre, Sara. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. La promesa que había dicho Dios con Abraham. Ahora, esto pudiera ser interpretado alegóricamente, pero amamos esta palabra, porque muchos de la iglesia dicen, tiene que ser literal. Pablo dice, no, esta es una alegoría, es una metáfora, versículo 24. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues está, junto con sus hijos, está en esclavitud. Pero la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Pasaje glorioso, porque Pablo dice, Abraham tuvo 2 hijos de 2 mujeres diferentes, Agar y Sara. Agar representa el antiguo pacto, Sara el nuevo. Agar representa la Jerusalén que se está desvaneciendo pronto por
ser destruida, Sara, la celestial Jerusalén, la que representa el reino de Dios, la libre. El autor nos dice, porque no tenemos aquí ciudad, pero esperamos el reino de Dios, la Jerusalén celestial. Noten aquí que el autor, hay una distinción que se hace entre la práctica del cristianismo y el judaísmo. El altar y el altar verdadero, hay una distinción entre la antigua Jerusalén y la nueva Jerusalén. Y entonces tampoco mezclemos el cristianismo. Es un error común de la iglesia. Y tenemos que ser cuidadosos con esto, porque en realidad todas estas judías prácticas han pasado, han caducado. Es un grave error caer en el mismo error que la audiencia de este libro. Recuerdo cuando me convertí y era gran celoso, no sabía mucho de la Biblia. Y había una familia, ¿por qué no vienen los viernes? Me invitaban a mis amigos a cenar los viernes. Y empecé a notar algo raro en la comida. Estaban celebrando la Pascua. No sabía de esto en mi cristianismo joven. Y no pude comer porque era muy antihigiénico también. Me dice, tengo el recuerdo de que mi esposa me preguntaba, ¿qué quieres ser? Y dije, quiero ser misionero. Yo no quiero. No puedes hacerlo. No puedes ni comer con otra familia sin que te quedes mirando a la comida. Así que nunca me convertí en misionero, claro. Pero, pero tenían una cena tradicional judía. Y para ser justos con ellos, sí, reconocían que todo esto representaba a Cristo. Pero lo que veo, la iglesia cristiana desesperadamente queriendo regresar a las señales y sombras con el cumplimiento de Cristo. No necesito hacer esto. El verdadero Cordero fue inmolado en la cruz hace 2000 años y tenemos comunión con Él todos los domingos. El autor es claro aquí. No regreses al templo, no regreses a esa ciudad. Y aún así, a veces queremos o estamos tentándonos a ir a esas sombras. Te digo, es prevalente en la iglesia hoy en día. Versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Si el judío decía, necesito un altar, y también decía, necesito un sacrificio. Quiero llegar a Dios y no tengo un sacrificio, pero dice, sí tienes un sacrificio. De hecho, tienes un sacrificio continuo al Señor. Y dice, ese sacrificio es alabanzas a Dios. Sacrificio de alabanza, dice. Nuestro sacrificio no es un mero animal que no puede nunca eliminar nuestro pecado, o en palabras de John Bunyan, nunca puedes quitar la carga de tu espalda, pero hay un sacrificio de alabanza. Déjenme notar aquí que este sacrificio de alabanza no es ninguna carga. Aquellos que son elegidos no se ofrecen en una manera de carga, no, eres libre porque Dios me ha comprado. De eso habla Pedro. Pero
sido escogidos, comprados, nación pura, para posesión de Dios, para proclamar la excelencia de aquel que los compró y los llevó a vida. Hemos sido llamados para ser llamados santos, para proclamar su excelencia a través de todo el mundo. Dios nos ha salvado en el altar de la cruz, traídos a la Nueva Jerusalén. Así que nosotros como su iglesia podamos traer continuo sacrificio de alabanza. Desde que hemos entrado al reino eterno, ahora tenemos que hablar y vivir una vida libre de pecado. Se nos dice que hay un sacrificio continuo a Dios y nos dice cómo se ve. Fruto de labios que confiesan su nombre. Alabando a Dios, afirmando a Dios, reconociéndole, sometiéndose a sus estándares y no meras opiniones de hombres. Dios nunca fue satisfecho con estos sacrificios de animales. Nunca se satisfizo. Pero Dios estaba buscando. ¿Qué dice David? David, Dios, que nunca reconoció, pero estaba Dios buscando un corazón contrito y humillado. Eso es lo que siempre ha buscado, la conversión de pecadores que le den gloria, nunca buscando por una satisfacción en un animal o su sacrificio. David dice, Señor, no te alabas en nuestro sacrificio, pero en un corazón contrito. Te alabas que el hombre llega sometiéndose. Para el judío del primer siglo esto es radical, porque la cultura judía se les dice, la única manera para entrar a la presencia es a través de las leyes ceremoniales. El judío siempre era externo. Por eso el sermón del monte era tan radical, el mensaje de Jesucristo, porque decía el judío, mientras que no cometa adulterio físico, estoy bien. Y Jesús dice, has escuchado, pero yo digo que si ves a una mujer con deseo, ya has quebrantado esa ley. Siempre es el corazón cuando hablamos de la ley de Dios. Finalmente, versículo 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. No solamente es sacrificio de alabanza, fruto de labios, proclamando al Señor de señores, pero también sirviéndole con nuestras acciones. Aquellos que tienen ese altar confiesan al Señor, pero también llevan una vida cristiana. Una fe verdadera también producen obras buenas, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Amigos, hermanos, no se nos dice que salgamos de la oscuridad para vivir para nosotros, sino vivir en comunión, vivir como iglesia, para compartir lo que tenemos, ser buenos unos con los otros. Jesús dijo, por esto sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. No puedes negar la comunión con tu iglesia. Aplicación rápida para este pasaje y para todo el libro de Hebreos. Este texto se nos dice, no podemos mezclar el cristianismo con nada. No puedes mezclar el cristianismo con el judaísmo, pero con nada. El verdadero cristianismo es un punto de vista donde Cristo es Señor. La cultura de hoy no piensa así. La cultura hoy en día es
es arbitraria, es una mezcla de todo, como si fuera un menú de comida, no hay consistencia. Pero el verdadero punto de Hebreos es que no puedes vivir así. No puedes mezclar el cristianismo con nada. Si eres profesante de Cristo, no puedes vivir bajo las sombras. Y hoy en día, muchas veces no queremos vivir así. Pero eso no significa que sí lo hagamos. Es una palabra de motivación. En cada área de la vida tenemos que pensar qué es lo que Dios dice acerca de esto. ¿Qué es lo que el mundo dice? ¿Qué es lo que Dios acerca de este tema? Política, gobierno, familia. El cristianismo no puede ser mezclado con secularismo ni con ninguna otra filosofía. El cristianismo es un sistema que encaja con la ley de Dios. Preguntémonos qué es lo que dice Dios y busquemos el pensar de Dios en nuestras vidas. Y hay una cosa distintiva en esta iglesia. Sí, hay muchas. Es que tenemos un enfoque y creemos que todo pensamiento sea cautivo a la voluntad de Dios. Mi palabra es que continuemos así, obedezcamos, pero también empujemos a otro a la consistencia. Hay mucha gente en este mundo que profesa ser cristiano y aún así no se pregunta esto. No se preguntan qué es lo que Dios dice acerca de este tema. Solamente mezclan todo lo que llega a sus vidas con otras filosofías. Es un buen tiempo para empujarlos y que sigan a Cristo más que opiniones.